Muy buenas tardes, me presento, mi nombre, Erwin Gerardo Domínguez Amador. Soy estudiante de la carrera de Derecho con énfasis en juicio oral de la Universidad IEXPRO y actualmente curso el noveno cuatrimestre de mi carrera, por lo cual vengo a desarrollar mi actividad de la semana 4, que es un podcast educativo. La materia de la cual es esta actividad, esta tarea, es la materia de juicios orales en materia civil y mercantil. Me da mucho gusto que me acompañen en este nuevo episodio de las voces del derecho. Este es un espacio en el cual analizamos el impacto real de las leyes en nuestra vida profesional, puesto como lo dije en mi presentación, soy estudiante de la carrera en Derecho con énfasis en juicio oral. Les voy a hablar como colega, les habla su colega y amigo Erwin Domínguez, y hoy quiero que hagamos un viaje en el tiempo. Piensen por un segundo en la imagen clásica de un abogado. ¿Cuál era el abogado el día de antes? ¿Cómo era el abogado de antaño? Un abogado civilista hace años. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que viene a sus mentes? Probablemente sea un profesional rodeado de torres interminables de papel, pilas y pilas de papel, en las cuales para leer expedientes, leer antecedentes, leer todo lo relacionado a los asuntos. Cocción de expedientes también, pues porque sabemos que un expediente, un juicio, puede llevar N cantidad de tomos, N cantidad de tiempo, de acuerdo a los impulsas, de acuerdo a las promociones, todo lo que conlleva. Redactar una demanda, una máquina de escribir, demandas de 50 hojas llenas de tecnicismos oscuros, palabras rebuscadas, muchas maneras. Un trabajo casi de oficina, silencioso, donde el papel lo aguantaba todo y el contacto era directo con el juez, era del mismo abogado, casi inexistente, puesto que no había una apertura. El señor juez siempre ha sido una figura de respeto y de autoridad, y en tiempos de antaño pues era casi imposible llegar a ellos, ¿no? ¿Cómo han pasado las cosas, ¿no? ¿Cómo han sido cambiante? Digo, yo, podemos tener muchas remembranzas, muchas anécdotas, muchos dichos de gente que nos ha dicho quién era un abogado, etc., ¿no? Pero el mundo hoy en día ha cambiado, y con él la justicia civil. Hoy, el expediente en papel ha cedido su trono a las salas de audiencia, a los micrófonos y a las cámaras de video, puesto que hoy en día, de acuerdo a las reformas, existen los juicios orales en las diversas materias del derecho. Hoy vamos a reflexionar sobre una transformación profunda, la importancia de un juicio oral civil desde la perspectiva de un abogado. ¿Cuál es la tesis que defenderé hoy ante ustedes? Que el juicio oral civil no es simplemente un cambio de formato procesal. No se trata solo de hablar y escribir, pero hablar en lugar de escribir, ¿sale? Puesto que si bien es cierto, todo juicio inicia con un escrito. Todo juicio inicia con un escrito de demanda inicial y con lo cual se desarrollan las diferentes audiencias. Es una reconfiguración absoluta de nuestra identidad profesional, puesto que hoy en día tenemos la apertura de hablarlo, de desarrollarlo verbalmente, por eso es un juicio oral, en el cual las partes intervienen y el juzgador escucha todo lo que se presenta durante el mismo. Es el paso del abogado redactor al abogado comunicador y estratega. Ojo con estas dos palabras, comunicador y estratega. Como comunicador tienes que ser elocuente, como comunicador tienes que conocer lo que estás hablando, y como estratega tienes que hacer que tus palabras tengan una conexión con lo escrito, y lo escrito sea una estrategia verbal al momento de presentar tus argumentos, puesto que no te puedes quedar sentado esperando que las cosas sucedan o que te llegue la iluminación. Tienes que tener una estrategia, tienes que tener un claro rumbo de cómo quieres llevar tu juicio. Y en este nuevo escenario, la oratoria jurídica ya no es un adorno poético ni un lujo, lo que decía, hay que ser estrategas, hay que tener muy clara la elocuencia de nuestras palabras, de cómo tenemos que usar otros tecnicismos, etc. Es nuestra herramienta de trabajo más importante para garantizar que se haga justicia. Nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de llegar a las diferentes partes que conforman un juicio, como principalmente al juez, al juzgador, el cual va a tomar en cuenta todo lo que digamos, partiendo tanto de nuestro escrito como de lo que vamos a expresar. Quédense conmigo los próximos 15 minutos que durará este video para descubrir cómo dominar este arte, ¿saben? Para entender la visión del abogado en este sistema, primero debemos comprender que dejamos atrás. El sistema tradicional, puramente escrito, el litigio civil era monólogo a distancia. El abogado escribía, el secretario del juzgado leía, y el juez firmaba. Así era como se desarrollaba un juicio. El factor humano estaba completamente diluido, no era papel, vamos. El juicio oral introduce principios revolucionarios, pero hay uno que transforma nuestra labor por completo: la inmediación. La mediación exige que el juez esté presente a cada segundo de la audiencia, escuchando directamente a las partes, viendo interactuar a los testigos y evaluando las pruebas en tiempo real. ¿Qué significa esto? Desde nuestra perspectiva como abogado, significa que perdimos el escudo del papel y ya no podemos esconder una argumentación débil detrás de 100 páginas de jurisprudencia copiada y pegada. En la sala de audiencia, el juez no está mirando a los ojos,
está evaluando nuestra seguridad, nuestra coherencia y nuestra preparación para llegar a la audiencia, ¿sale? Aquí es donde la oratoria se vuelve indispensable. Muchos confunden la oratoria con la elocuencia vacía o con hablar bonito. Error gravísimo. En el derecho civil, la oratoria es la ciencia de la comunicación efectiva. Si un abogado no sabe modular su voz para enfatizar el punto clave de un contrato, si no sabe usar las pausas para que el juez absorba un dato financiero crucial, o si su lenguaje corporal denota inseguridad, está perdiendo el caso en ese mismo instante, puesto porque la oralidad, el juicio oral, permite desarrollar tanto la fonética, la expresión corporal, la expresión facial, etc. Esto nos permite tener más claro que ya no solamente tenemos que esperanzarnos a que el escrito sea todo. Ahora bien, ¿cómo aplicamos la oratoria de forma práctica en un juicio oral civil? Todo empieza antes de abrir la boca en la sala. Empieza en el escrito con la decisión de nuestra teoría del caso. Lo que decía, todo juicio, todo asunto, todo empieza con un escrito inicial. La teoría del caso es la brújula del abogado. Es la historia simple, lógica y jurídicamente sólida de lo que realmente ocurrió. No podemos tener ambigüedades en nuestro escrito inicial. Como abogados civilistas, tenemos la tarea de traducir realidades técnicas, un incumplimiento de contrato, una disputa de propiedad, un daño moral, en una narrativa humana que convenza. Para poner en práctica la oratoria con éxito, debemos estructurar nuestro discurso bajo 3 pilares fundamentales, que yo llamo el trípode del litigante. Primero es el pilar fáctico. Consiste en narrar los hechos cronológicamente, que les traiga una coherencia. No abrumen al juez con fechas innecesarias, usen la oratoria para construir imágenes mentales. El día 15 de mayo mi cliente entregó la mercancía en perfectas condiciones. Ese mismo día la demandada cerró sus puertas y se negó a pagar. Corto y sólido argumento. Fecha y hecho. Corto, claro y contundente. Segundo, el pilar probatorio. La oratoria nos sirve para conectar cada palabra con una evidencia. No basta con decir que el contrato se incumplió. Ojo, hay que guiar la mirada del juez hacia la prueba de manera verbal. ¿Cómo observará su señoría el documento que anexo 3? ¡Pum! Ahí está el laboratorio. Le estamos diciendo que hay un documento y tenemos algo que lo soporte. Y el tercero, el pilar jurídico. Es la subsunción del hecho en la norma. Aquí la oratoria debe ser sumamente precisa. No reciten códigos de memoria, expliquen por qué esa ley específica encaja perfectamente en la situación de su cliente. Cuando estos 3 pilares se comunican en una voz firme, un ritmo pausado y una estructura lógica, la teoría del caso se vuelve demoledora para la contraparte. Esto nos ayuda y nos permite desarrollar nuestro juicio de la mejor manera. Vayamos ahora al momento cumbre, la audiencia. Desde la perspectiva del abogado, el juicio oral es pura adrenalina y requiere un control absoluto del miedo escénico. No podemos tener ese momento de pánico, ese momento de que nos quedamos fríos, que nos congelamos. Pensemos en el alegato de apertura. Es tu carta de presentación, es el primer golpe, como diría por algún lado. Tienes solo unos pocos minutos para capturar en la mente del juez lo que quieres transmitir. Un buen orador no empieza diciendo, buenos días, vengo a presentar mi alegato. Eso es perder el tiempo. Un buen orador empieza con una frase de impacto, que en la oratoria la llamamos un lema. Por ejemplo, señor juez, en este caso se trata de una promesa rota que destruye el patrimonio de una familia. ¡Pum! Elocuente y firme. A partir de ahí, el juez ya sabe exactamente cuál es el núcleo de la defensa. Pero la verdadera prueba de fuego de la oratoria civil está en la flexibilidad y la agilidad mental. En el sistema escrito podías tomarte 3 días para responder un traslado y buscar la jurisprudencia. En el juicio oral, si la contraparte presenta una objeción durante el interrogatorio de tu testigo, tienes exactamente 3 segundos para ponerte de pie y modular con tu voz firme y decir objeción infundada, su señoría, debido a que, ¡pum!, desvirtúas el alegato. Aquí la oratoria se fusiona con la psicología. Debes aprender a leer el lenguaje no verbal del juez. Hay que estar observando también. Si notas que frunce el ceño, debes formular tu explicación. Si notas que está tomando notas precisas, debes bajar el ritmo de tu habla para permitirle escribir. El abogado en el juicio oral es un receptor constante de estímulos y debe adaptar su discurso al segundo. Esto requiere práctica, simulación y sobre todo un conocimiento milimétrico de tu expediente completo, que lo tengas aquí en la mente. La improvisación es el peor enemigo del orador jurídico, porque no podemos ser espontáneos, debemos tener una base. La verdadera oratoria nace de la preparación externa, por eso tenemos que llegar preparados. Estamos llegando al final del episodio de hoy y quiero cerrar con una reflexión profunda sobre la ética y el propósito de nuestra profesión. La oralidad civil nos ha devuelto la esencia del derecho. Nos ha recordado que las leyes están hechas por personas y para personas. El uso de la oratoria no debe confundirse jamás con la manipulación o el engaño. El objetivo de ser un gran orador en el juicio oral civil no es hacer que una mentira parezca una verdad. Es lograr que la verdad de nuestro cliente sea comprendida, respetada y protegida por el juez. Desde la perspectiva del abogado, el juicio oral civil es una oportunidad de oro. Nos dignifica, nos exige mejores profesionales, estudiar más, dominar nuestras emociones, perfeccionar nuestras expresiones corporales y usar la palabra con una precisión quirúrgica. Quien domina la palabra en la sala de audiencia domina el destino del litigio. Colegas, estudiantes, apasionados del derecho,
Los invito a perderle el miedo al micrófono. Practiquen frente al espejo, graben sus discursos, analicen sus muletillas, abracen la oralidad. La voz de hoy, la voz es hoy, más que nunca, el vehículo de la justicia. Muchísimas gracias, espero que por acompañarme. Estos poco más de 15 minutos de reflexión. Si les gustó este monólogo, no olviden subirse y dejarnos sus comentarios y compartir este podcast con otros apasionados de derecho. Nos escuchamos el próximo episodio de Voces del Derecho. Hasta pronto. Gracias.